Gloria a Dios, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tu umbral, Jerusalén. Alabado sea el Señor, esperando este momento de bendición. Dios nos bendice en cada respirar, pero este es un momento que Él aparta para nosotros, en este rinconcito de bendiciones. Así que fui muy reiterativo hoy con el anuncio de ese llamado que Dios nos tiene. Bendiciones para esos siervos que se acaban de conectar ahí. Eh, Tengo que ser reiterativo con las invitaciones porque es que el espíritu está pronto. La carne es débil, pero el espíritu está pronto. Entonces tuve que ponerme a trabajar. Dios me llamaba a eso, a invitar, porque ustedes son especiales. Cada uno de nosotros es especial para Dios. Qué bendición que estemos acá. Vamos a decir como Pedro en el monte de la transfiguración. Qué bonito se siente aquí, porque Dios está con nosotros. Eso es algo que tenemos que entender. Entender la palabra de Dios hay que vivirla, hay que vivirla. Ahí es que está la gracia, en vivir la palabra de Dios. Y el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, cuando habla de ese nacimiento de Jesús, tomando esa encarnación del verbo, dice, la Virgen está embarazada y dará a luz y pondrá por nombre a su hijo Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso deberíamos nosotros de vivirlo como hijos e hijas de Dios todos los días. Dios está con nosotros, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Me voy, pero no lo dejaré huérfano. Así que le doy la gracia primero a Dios y después a ustedes. No de parte mía, de parte del mismo Dios, porque sin ustedes no es posible este rinconcito de bendiciones. Pero recordando, como decía, como Dios ponía en mi corazón, que el banquete está preparado. Faltaban los invitados. Tú eres uno de ellos, tú eres una de ellas. Y qué bueno que ha venido con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sediento, un corazón anhelando ese encuentro con Dios y de una manera de fe, poniendo la llave de nuestro corazón en las manos y entregándosela a Jesús, diciéndole, mira, tú eres el dueño de mi vida, abre mi corazón, entra en él, quédate para siempre, saca todo de mi corazón lo que no es tuyo y lléname de ti. Como dice, saca todo de mí, saca todo lo que sea mío y entra todo lo que es tuyo para crecer en santidad, para crecer en esa divinidad. Los hijos de Dios deben de sonreír desde adentro, porque tienen un Dios dentro de él. Nosotros los hijos e hijas de Dios tenemos que vivir con una sonrisa interior, pero que se refleje en nuestro exterior, porque nuestro rostro es el espejo del alma. Así que vamos a entrar en oración, más tarde ya al finalizar este compartir, finalizar en el tiempo civil, en el tiempo de nuestro reloj, no en el tiempo de Dios. Recuérdense, este es un momento eterno, porque quien está con nosotros es el eterno, el hoy eterno. Nosotros cuando nosotros depositamos este día en Dios, depositamos los días de nuestra vida a Dios, estamos viviendo un presente eterno, porque para Dios no hay pasado ni futuro. Dios es un hoy eterno. Entonces tú y yo, unidos a esa eternidad de Dios, estamos viviendo la vida eterna. No pensemos que hay que morir para vivir la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, nos dice Jesús. No nos dejemos meter esa mentira del demonio en la cabeza, porque a veces estamos anhelando ese momento, no anhelándolo, de pronto pensamos, oh, ya fulano descansó. No. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados y yo les daré descanso. De todo eso no quiere hablar el Señor. Pero primero vamos a orar, vamos a depositarnos en esta oración al Señor. Y lo vamos a hacer con un salmo, que por cierto, es un salmo muy común, diríamos, en la palabra de que yo creo que hasta las personas que no han abierto una Biblia nunca se saben algún estribillo de este salmo, algún versículo. Pero tenemos que entender esto, que esto no se trata cuando Jesús dice aprendan de mí, no está hablando de un aprendizaje teórico. Claro, tenemos que leer, tenemos que escudriñar, pero ese aprendan de mí es lo que Dios nos va a decir en la palabra ahorita. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ese aprender es vivir esa semejanza, es vivir esa imagen. Vamos a entrar en esa oración. Dios me pone muchas cosas en mi corazón y quiero como así, desbordar esa fuente inagotable de misericordia que Dios pone en mi corazón y que pone en el corazón de ustedes. Por eso esos ojitos de ustedes están expectando, están viviendo, están iluminando este momento, porque Dios nos ilumina y nos convertimos en luz para Él también. Así que voy a ser muy reiterativo en esto, porque el lenguaje del cristiano tiene que ser diferente para que haya salvación de nuestra alma, pero también de los demás. Esa es la ley suprema de la iglesia, salvar almas para Dios.
Y nosotros sabemos por naturaleza, hermano, que hasta en la alabanza pedimos, en la adoración pedimos y terminamos pidiendo en la oración, porque nosotros no sabemos pedir. Tenemos un espíritu en nosotros que gime con gemidos que usted y yo no conocemos, pero que el Espíritu de Dios sí conoce. Por eso yo voy, y cuando digo yo, no me tomo como primera persona, sino es un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Y es orar con los salmos, porque a eso nos enseña Jesús. No se nos puede olvidar que desde la cruz Jesús recita el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? A pesar de mi grito no me escucha. Y empieza a recitar un salmo. Entonces, cuando usted y yo oramos con los salmos, yo lo he dicho varias veces y lo dice la palabra, estamos orando con la palabra de Dios, estamos diciéndole, el rey David, se le atribuyen todos los salmos, la mayoría de salmos, y sabemos lo que pasa con el rey David cuando cae en esa vida de pecado de adulterio contra la esposa de Urías, y de ahí sale el Salmo 51, pecador nací desde el vientre de mi madre, tú no rechazas un corazón contrito y humillado. El Salmo 23, David reconociendo que es pastor, pero reconoce que Dios es el buen pastor. Entonces tenemos que entrar nosotros en esa intimidad con Dios, una intimidad, un vengan a mí. No es una terapia psicológica, es un convivir, es una transformación en Cristo Jesús. Así que vamos a orar con el Salmo. Pero primero, para ser más reiterativo en esto, voy a leer un poco de lo que nos dice en las Sagradas Escrituras en la introducción de los Salmos, para que tome más profundidad en nosotros. Usted y yo, hijas de Dios, hijos de Dios, tenemos que crecer, no solamente en edad, no solamente avanzando en los años, sino madurando en el espíritu, madurez espiritual, madurez. No es lo mismo envejecer que madurar. Hay muchas personas que envejecen pero nunca llegan a madurar. Hay muchas personas que tienen años de edad, de longevidad, de edad de existencia terrenal, pero espiritualmente se quedaron o no hemos quedado más antes del seno materno. No hemos llegado ni a degustar, no hemos llegado a probar la leche materna de Dios. Y no. Nosotros estamos llamados a convivir, a vivir en una comunión con Dios. Nosotros hemos sido injertados en Cristo Jesús a través del bautismo y nos alimentamos de esa salvia del Espíritu Santo que corre por ese tronco, por esa raíz del árbol plantado por nuestro Dios, hermano y hermana. No nos dejemos confundir de esta vida pecaminosa, de una vida que nos quiere dar libertad para esclavizarnos. No. Dios no nos quita. Cuando Dios nos pide, nos está dando. En Dios no se pierde, porque cuando creemos que perdemos, estamos ganando. Ese es Dios. Dios no necesita de nosotros. Él se alegra, Él se goza en nosotros. Pero Dios es Dios. Nosotros sin Él somos nada. Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inclina tu cabecita. Inclina tu corazón, como yo lo voy a hacer. No hay un lugar más seguro y más alto que estar de rodillas ante los pies de Jesús. Ese es el lugar más alto que tú y yo vamos a poder escalar y el lugar más seguro donde vamos a poder estar. Y cuando hablo de escalar es subir esa escalera a la santidad, porque a través de Jesús llegamos a la santidad, a través de ese nombre que está sobre todo nombre. Entonces, como decía, dice en la introducción de los Salmos, en las Sagradas Escrituras, nos dice a ti, a mí y a todo aquel que quiera alimentarse de la palabra. Jesús le puso este ejemplo para enseñarle que hay que orar siempre sin desanimarse jamás. A los discípulos y a nosotros, que somos esos discípulos, apóstoles y apóstoles del Señor, que hemos atendido el llamado y que también vamos hacia ese llamado. Eso está en Lucas 18:1. Eso está a orar sin desanimarse. Pero también lo dice la introducción del Salmo. Todavía no hemos empezado a orar, estoy haciendo una introducción de la oración y vamos a orar con el Salmo 23. Intercambien salmos, dice, himnos y cánticos espirituales, que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Voy a leerlo más despacio. Esto es maravilloso. Por eso David danzaba sin música. Porque David tenía una sinfónica en su corazón para Dios. Y eso es lo que tú y yo vivimos, una oración de intimidad. No un bombardeo de palabras ni una oración mecánica. Repetir lo que escuchamos o repetir lo que ya no sabemos. Sino de Romanos 19. Te salvarás si confiesas, si proclama con tus labios y crees, vive en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó para gloria a Dios Padre. Entonces dice aquí la palabra, intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales,
que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Efesios 5:19. Cuando oramos con la palabra de Dios, cuando entonamos esos himnos, esos salmos, estamos cantando con nuestro corazón, danzando como David, aunque no escuchamos la música de los instrumentos, pero nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser se convierte en una sinfónica, en una armonía del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Espíritu humano, espíritu con E minúscula, con ese Espíritu Santo, con E mayúscula. Esa presencia de Dios en nosotros, hacemos una armonía. Se oye esa sinfonía, se oye esa melodía de amor de nosotros al Padre y del Padre que nos responde con la palabra a nosotros. Esa es la oración. Conversamos, hablamos con ese Padre, no con un Dios extraño, no con un Dios lejano. Y al leer, al recitar los salmos, a orar con los salmos, entonces Dios se hace una armonía con nosotros y nos responde en su palabra. Amén. Entonces, eso dice, la oración es obra del Espíritu Santo. La oración, ese diálogo con Dios. Porque a través del Espíritu Santo se nos manifiesta Cristo, se revela a Dios en nosotros a través del vientre de María. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombras. En la anunciación de Lucas 1:26 escuchamos eso de la palabra de Dios. Entonces, a través del Espíritu Santo, que la oración es obra del Espíritu Santo, dice, no sabemos qué pedir ni cómo hacerlo. Estoy leyendo. Por eso el Espíritu ruega en nosotros. El Espíritu con E minúscula, que es nuestro espíritu, ruega en nosotros, llamando a Dios por medio de los anhelos que suscita en nuestro corazón. Romanos 6:26. En realidad, la oración no consiste solamente en nuestro deseo de estar cerca de Él. En realidad, la oración no consiste solamente en pedir. La oración no consiste solamente en pedir. También damos gracias, contemplamos la obra del Señor, le confiamos nuestro deseo de estar más cerca de Él. Eso es la oración. A cada uno el Espíritu le inspira sentimientos y palabras con que dirigirse a Dios. Hermano, pongamos atención a esto, que estamos viviendo tiempo de un espíritu de orfandad. Dios no está conmigo, yo no sé dónde está Dios, por qué mi vida está así, por qué mi matrimonio, por qué mi hijo, por qué el trabajo, por qué la renta, por qué aquello, por qué, y nos volvemos por qué, y entramos en esa soledad, en ese abandono a sí mismo, y no abandonado en ese Dios todopoderoso. Miren qué bonito lo que dice aquí para ustedes y para mí. Por eso decíamos en el anuncio que Dios hacía que ese rinconcito de bendiciones es un derramamiento de la gracia de Dios. Es un manantial inagotable de la misericordia y la bondad de Dios. A cada uno el Espíritu le inspira sentimientos y palabras con que dirigirse a Dios. No es necesario usar fórmulas y rezos, sino, nos dice aquí, sino que basta hablar con la sencillez del hijo que dice Abba, papá. Eso es el niño, ¿no? El niño tratando de decir papá, que muchos sabemos, la madre y los padres, que hasta a veces nos rifamos, diríamos, no nos peleamos, sino que nos queremos ser más importante. No fue papá que dijo, no fue mamá que dijo. Bueno, pues ese Dios le podemos decir Abba, papá, babuceando, ¿no? Porque somos niños para él. O sea, papá, Romanos 8:15. Sin embargo, la oración necesita una orientación. Lo mismo que nuestro espíritu necesita un cuerpo. Vuelvo a repetir. Sin embargo, la oración necesita una orientación. Lo mismo que nuestro espíritu necesita un cuerpo. Porque si el cuerpo no tiene espíritu, es un cadáver. Entonces la oración, sin esa orientación del Espíritu Santo, es un bombardeo de palabras. Es un rezo vacío. Tenemos que cambiar el método de oración. No hemos orado todavía. Pero tenemos que arar, estamos arando, el Espíritu Santo está arando, está ratrillando nuestro corazón para que la semilla caiga en tierra fértil. Lo mismo que nuestro espíritu necesita un cuerpo, precisamos raciones hechas que nos sirvan de guía y nos enseñen los modales y sentimientos de los hijos de Dios. Por eso este libro de los Salmos, en que fueron reunidas la mayoría de las oraciones inspiradas por Dios. Por eso, ya dijimos, pero vamos a decirlo otra vez, esa señal de poder, esa señal de victoria, que es la señal de la cruz, pero no la hacemos en nombre de cualquier nombre, no nos persignamos, no nos santiguamos en nombre de cualquier nombre.
en ese persinar, en ese santiguarse, en esa señal de la cruz, está el nombre sobre todo nombre. Está el misterio central de nuestra fe, la Santísima Trinidad. Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Santo Santificador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a ser más reiterativo. Ríndete ante Dios. Yo lo voy a hacer también. Ríndete ante el Espíritu Santo. Descansa tu alma, tu corazón. Pon tu cabeza, tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, como Juan el discípulo. Recuéstate en el pecho de Jesús. Usa la almohada del corazón de Jesús para que tú escuches los latidos del amor de Dios por ti, para ti, por tus planes, tus proyectos. El ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Estamos orando, hermano, estamos orando. Derrítete, ponte en esa mano del alfarero. Vuélvete esa arcilla. Vuélvete como niño en la mano de Dios. Despójate de todo pensamiento que haya traído en este día que te está perturbando, que no te deja ver. Quita ese telón, quita esa sombrilla para que se derrame la gracia de Dios. Ese sol que brilla de lo alto es una prefiguración de la luz de Cristo que nos ilumina. No le pongamos sombrilla a esa luz. No le pongamos sombrilla a esa lluvia de misericordia que llueve en nosotros. Y recitemos desde nuestro interior, desde nuestro corazón, este salmo que se hace vida en nosotros. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verde pasto me hace reposar. A las aguas del descanso me conduce y reconforta mi alma. Déjate reconfortar por Dios. De pronto se te ha adelantado un ser querido. Alguien que tú amas mucho, que tú amas porque lo amas todavía, tu madre. No sé a quién se te haya adelantado en esta vida terrenal. Y hay dolor, hay sufrimiento. Hay sufrimiento de pronto también por la división de la familia, por muchas situaciones. Dios la conoces, más que tú y más que yo, pero deposítala en ese buen pastor para que te conduzca a ese descanso y reconforte tu alma, como yo lo estoy pidiendo. Por el camino del bueno me dirige por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo a ningún mal. Aunque pase por cañadas oscuras, Señor, esa cañada oscura que no entiendo, son túneles profundos, Señor, de sufrimiento, de angustia, de dolor, de desesperación, de confusión, de muerte. Son cañadas oscuras, Señor, para mí, porque mi luz se apaga. La luz de mis ojos se pueden apagar, pero la luz de tu espíritu se mantiene encendida en mí. Aunque pase por cañadas oscuras, por quebradas oscuras, no temo a ningún mal, porque tú estás conmigo. Señor, permítele a esa hija tuya, a ese hijo tuyo. Permíteme a mí, Señor, en este momento, que en esos momentos que parece que todo está nublado, que todo está gris en nuestra vida, que te miremos como esos discípulos de Maús y te reconozcamos al partir el pan. En ese pan de vida, en la palabra también, Señor. No temo a ningún mal porque tú vas conmigo, tu vara y tu bastón, y al verla voy sin miedo. Quita ese miedo, Señor, de nuestra vida. Quita ese miedo, Padre. Que nos encerramos en ese miedo como los apóstoles. Al tú ser crucificado, al ser sepultado, se encerraban por miedo a tantas cosas de este mundo. Señor, aparta ese miedo de nosotros. Y llénanos de ese valor, de ese fuego abrasador de tu espíritu, de esa energía de hijos e hijas de Dios, Padre Santo. La mesa preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceite perfuma mi cabeza y rellena mi copa. Irán conmigo, hermano y hermana, contigo y conmigo. Irán la dicha y el favor de Dios mientras dure nuestra vida. Nuestra mansión será la casa del Señor por largos días. Mi mansión será la casa del Señor por largos días. Paz en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Estamos orando con el Salmo 23. Cristo te ama y yo también. Esto, oiga, hermano y hermana, nadie puede llevar una noticia triste, una buena noticia triste. No se la va a creer. No se la van a creer. Por eso el Papa Francisco dice, no podemos predicar el evangelio como un pepino en vinagre. Y sabemos, cuando mordemos un pepino que se haya depositado en vinagre y tiene mucho tiempo ahí, ¿no? Ustedes saben el rostro que ponemos, un rostro bien feo, se desfigura nuestro rostro. Tenemos que vivir el evangelio con alegría, desde dentro de nosotros, hermano.
Nosotros fuimos llamados por Dios. Antes, claro, ya empezamos con el tema, pero Dios me suena esto en mi corazón en este momento, que es algo esencial. Ustedes se dan cuenta, esa palabra esencial ha sonado mucho en estos tiempos. Solamente para trabajador esencial, el transporte, aquello, trabajador esencial, y se felicita el trabajador esencial, se pone un letrero frente a su casa, el trabajador esencial. El hermano Julio Capellán era un trabajador esencial porque él trabaja en UPS y tenía que hacer entrega. Ahí aparece mi hermano. Ustedes, yo sé de pronto algunos de ustedes, nursing, enfermero, enfermera, bombero, policía, ¿no? Entonces, trabajador esencial. Pero usted y yo somos trabajadores esencial del reino de Dios. Usted y yo a nosotros no nos mueve el virus, a nosotros no nos mueve la situación, el diagnóstico de un médico, a nosotros nos mueve el Espíritu de Dios. Por lo tanto, somos esenciales en Dios. Somos esenciales. El enemigo le encanta. Esos tres enemigos del alma, que es nuestra carne, que es el mundo y el demonio, le encanta poner esos sentimientos a los hijos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dios nos llama de diferentes maneras. Nos llamó en esta mañana a ti y a mí, porque ninguno de nosotros, por más que se esfuerce o por más bienes que tenga, no puede agregar un minuto, un segundo a la existencia. Cada día es un regalo de Dios, una página en blanco que Dios nos pone en nuestras manos y nos dice, mira, en esa página es para completar ese libro de la vida. Tú escribe, tú tienes una libre voluntad, tú tienes un libre albedrío. He depositado mi espíritu en ti, déjate guiar por él. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, tenemos nosotros que entender esto, que nosotros tenemos varios llamados, pero hay tres llamados que fundamentan todos esos llamados. Hermano y hermana, usted y yo fuimos llamados por Dios de la nada al ser. Usted y yo no existíamos antes de estar en el vientre de nuestra madre en lo terrenal, pero en el plan de Dios sí. Usted y yo somos la causa de un pensamiento de Dios. Por lo tanto, no te aflijas solamente por el momento. Puede llegarte la tristeza, puede llegarte la desesperación, pero no te detenga en ella. Recuerda que tú y yo somos un plan perfecto de Dios, y Él que comenzó ese plan en tu vida y en mi vida lo va a llevar al término de la resurrección y de la eternidad. Entonces, Él nos llamó de la nada al ser, y en ese ser al existir lo que se llama vida, de las manos de Dios. Usted y yo salimos del corazón de Dios, moldeado a su imagen y semejanza. Benditos sean nuestros padres, nuestra madre y nuestro padre, que Dios lo utilizó como instrumento para que nuestra madre diera luz a ese hijo y a esa hija tan bella que está ahí en ese rinconcito de bendiciones. Nosotros somos la flor de la creación de Dios, ya lo hemos escuchado otra vez en la palabra de Dios en Santiago 1:18. Pero en ese llamado a existir, de la nada, del no ser al ser, de la nada al ser, al existir, tenemos un llamado en la vida a la santidad. Es un llamado universal. La santidad, que ahí tenemos unas imágenes. No adoramos imágenes, veneramos. Son imágenes que nos transportan a una dimensión de divinidad. No es que ahí está, no es que esa imagen es la Virgen, no es que esa es la Virgen, es una imagen. No es que ese Jesús es una imagen, así como usted y yo. En nuestro celular tenemos una foto de un ser querido, en nuestra cartera o en nuestra casa tenemos una foto de un ser querido, porque queremos tener ese acercamiento, aunque esté a distancia, en lo imaginario, pero ya en este caso de convicción de fe. Hemos sido nosotros también creados a esa imagen y semejanza. Pero esa postura de María en esa imagen no es una tristeza, es un rendimiento a Dios. Y nosotros vemos la santidad como algo imposible. No es imposible, porque Dios no nos asignó nada imposible a nosotros. Fácil, no. No es fácil, pero no es imposible. Nada es imposible para Dios. Y usted y yo vivimos en Dios, nos movemos en Dios y existimos en Dios. Recuérdense que nuestro corazón salió del corazón de Jesús, del corazón de Dios. Por eso vivimos inquietos hasta regresar a ese corazón. Y en esa inquietud vivimos la esperanza. Por eso usted y yo tenemos que entender que hemos sido llamados a la santidad. Mire, el propósito de su vida y de mi vida, todos los días de la vida, valga la redundancia, tiene que ser ese caminar en santidad. Usted y yo podemos hacerlo más. Usted y yo hoy no hubiésemos graduado de Harvard con Lauden y es bueno, ¿no? Tener esos éxitos terrenales para ser útil, para vivir produciendo frutos, como dice Pablo, ¿no?
en Filipenses. Me encuentro apretado por los dos lados. En una quiero irme con Cristo y en otra estar aquí, pero sé que estar con Cristo es lo mejor, refiriéndose a esa separación del alma y del cuerpo, de la muerte. Pero dice, pero mientras estoy en este cuerpo, estoy produciendo frutos. Claro, todo eso que hacemos para la gloria de Dios es importante. Pero si lo que nosotros hacemos, que creemos que es exitoso en la vida, que conseguimos el trabajo que anhelábamos hoy, o alcanzamos una meta que tanta esperábamos, si eso no nos acerca más a Dios, es una pérdida de tiempo. Eso es ya caminar contrario a la santidad. Todo lo que sea caminar opuesto a ese plan de Dios en la santidad, en esa perfección, sean perfectos como mi Padre del cielo es perfecto, es una pérdida de tiempo. Ahora bien, ¿cómo vivimos en esa santidad? Al modelo de Cristo, que es de lo que nos habla este tema de hoy. Aprendan de mí, en Mateo 11:29. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán paz para su alma. Entonces, hay una medida para nosotros saber cómo estamos creciendo en santidad. Y esa medida se mide a través de esa imitación de Cristo, de ese vivir a imagen y semejanza de Cristo. Que cuando uno se ve en el espejo sea sincero con uno mismo y mirándose en el espejo diga, no estoy haciendo esto bien. Señor, ayúdame a que esto cambie. Quiero superar esto más. Esto que hago bien, quiero hacerlo mejor para ti, Señor. Vacíame de mí y lléname de ti. Porque nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Recuerden, tres características que fundamentan todo llamado de Dios. De la nada al ser. Del no ser al ser. Del no ser al existir. La vida. Y en esa vida, un llamado a la santidad. Santidad, sean perfectos como mi Padre del cielo, como el Padre de ustedes perfecto. Y en ese llamado de santidad, no imaginarnos que tenemos que estar todos los días así, de bracitos cruzados, con los ojitos cerrados en oración, en la familia, en el hogar, como esposo, como esposa, como compañero de trabajo, como hermano, como prójimo, caminar en santidad, modelo de santidad. Como decíamos, ¿cómo medimos esto? Cristo. Cristo es el rostro. Cristo es el santo de los santos. Mirarnos en Cristo, mirarnos en Cristo y darnos cuenta qué estatura ha tomado Cristo en nuestra vida, en nuestra humanidad, qué estatura ha tomado Cristo en nuestra vida. Entonces, en Mateo 11, 28, 29, que fue lo que Dios quiso elegir para nosotros, porque eso es algo que debemos de entender. Esto no es algo que el hermano Juan elige algo que se le parece bonito, que qué bonito está. No. El Espíritu Santo, Padre, ¿de qué tú quieres hablarnos? Porque digo hablarnos, no puedo decir ¿de qué tú quieres hablarle? No, de que tú quieras hablarnos. Porque en esa boda, en ese banquete, donde Jesucristo es el novio y nosotros somos la novia, en un sentido del amor de Dios, en un sentido de esa unión con Dios, nosotros nos revestimos en Cristo Jesús. Y por eso venimos acá. Y Él eligió este tema para nosotros, porque es un tema que tenemos que vivirlo. Y es un tema que en estos tiempos aterriza bien en lo que se llama la fe. Uso términos coloquialmente, humanamente hablando, para que nosotros entendamos. Dios habla nuestro idioma, el idioma del amor. Y Dios quiere sobre todo que tú y yo entendamos la palabra para vivir la palabra. Y dice en Mateo 11, 28, 29, nos dice la palabra a ustedes y a mí: vengan a mí los que van cansados, vengan. Jesús te llama. Jesús te está llamando, hija de Dios. Jesús te está llamando, pero te está llamando. Es un llamado de convivencia, de comunión, no de un momento. Hijo de Dios, Juan, Jesús te está... Oigan, miren, es Jesús. La palabra, el verbo hecho carne. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré, yo les daré descanso. No es una terapia psicológica. Es una transformación. Depositarnos en Jesús. Y vamos a seguir. ¿Por qué Jesús nos dice esto? En el 29 dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Para lo que hemos visto cómo se ara la tierra con los bueyes, hay un yugo que se pone en el buey, pero se pone de tal manera que los dos halen al mismo tiempo. Jesús no te abandona. Jesús no te ha abandonado. Jesús está alando contigo y no te está llevando en una dirección contraria al propósito de Dios, sino que te está llevando, nos está llevando hacia ese encuentro con Dios, en esa pesada carga de la vida.
Oiga, eso no nos engañó. Dios no nos engaña. Él nos dijo en Mateo 12:21 que la casa que está en la arena y la casa que está sobre la roca serán golpeadas. Las dos van a ser golpeadas. Pero va a haber una diferencia. La que está sobre la arena de este mundo va a quedar hecha un desastre cuando sea golpeada por los embates de esta vida. Llámese enfermedad, llámese situaciones difíciles, llámese precariedad, llámese tantas cosas, ¿no? Que nos hacen débiles, que nos debilitan humanamente hablando. Pero si nuestra fe, nuestra vida está cimentada, está plantada en la roca, dice lo contrario de la arena, se mantiene firme, se mantiene porque Cristo es la roca angular, la roca principal de la construcción de nuestra vida. Entonces, si nuestra vida se cimenta en Cristo de todos los días, nosotros de pronto no encontraremos las cosas fáciles porque no las son, pero todo será victoria. De prueba en pruebas, de victoria en victorias. Entonces, carguen con mi yugo y aprendan de mí, aprendan de mí, aprendan de mí, aprender de Jesús, aprender de Jesús, aprender de Jesús. ¿Y cómo yo aprendo de Jesús? Hay muchas maneras, pero la revelación de Jesús está en la palabra, porque es el verbo que se hizo carne y habitó, hizo su tienda entre nosotros, el Espíritu Santo que nos conecta, nos manifiesta, ¿no? Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, dice más adelante. Nadie conoce al Hijo en el 27. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquello a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. El Espíritu Santo es quien nos da a conocer. Y ese, como hermano, si tú sientes una carga muy pesada, entrégasela a Jesús, que Él dice, vengan a mí, los que están pesados, los que llevan pesadas cargas. Pero es un venir, vuelvo y le repito, no es una magia, no es algo como una bola de burbuja, una bola de un globo de burbuja, que con cualquier brisita que venga, ¡puf! No, es una intimidad, es preparar esa habitación de nuestra alma y dejar que Jesús entre en ella y se quede para siempre, invitándolo siempre. Señor, ven a mí, Espíritu Santo, fortaléceme. Jesús, en ti confío. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón, y su alma encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. ¿Por qué Jesús dice que su yugo es suave? ¿Por qué Jesús dice que su yugo es suave y su carga es liviana? Porque aceptar la voluntad de Dios aliviana nuestra carga y hace suave esta vida. Porque la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios encontramos el ungüento para nuestro dolor, para nuestras heridas, la medicina para nuestra debilidad. Nos crecen alas como águila y podemos correr sin cansarnos y caminar sin fatigarnos. Es promesa de Dios. Eso es promesa de Dios. Y Dios te habla con amor. Tú eres especial para Dios. Tú eres tan especial para Dios que Dios ha creado todo para ti, para mí. Todo el universo. Dios ha creado todo el universo. Dios lo ha creado todo. Todo. Entonces nosotros somos ricos en Cristo Jesús. Rico en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Déjenme, estoy buscando algo aquí. Porque la palabra de Dios nos enamora. Dios. Miren lo que dice Isaías en el capítulo 43. Y te voy a invitar, porque estas palabras de Dios, vuelvo y lo repito, se escribieron para nosotros. Por lo tanto, tú tienes que poner tu nombre aquí, en este texto bíblico. Y en los textos bíblicos tenemos que nosotros entrar en esa palabra, para que esa palabra se haga vida en nosotros. Y el profeta Isaías en el capítulo 43 dice, y ahora sí te habla Yahvé, así te habla Dios. Ahora, en este momento te está hablando Dios. El que te ha creado, Jacob, el que te ha creado, Juan, el que te ha creado, Nancy, y ahí los demás, todos los que están ahí, digo Nancy porque la veo aquí, los mensajes se van moviendo. O que te ha formado, Israel. Oiga, te ha creado y te ha formado Dios, nuestro Padre. No temas, porque yo te he rescatado de esa muerte eterna. Nos rescató Dios en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos el ADN de Dios, porque en la sangre de Cristo derramada en la cruz se nos dona la vida de Dios en Cristo, para que tú y yo tengamos vida eterna. Usted y yo tenemos el ADN de Dios. No se oye extraño, pero lo es.
No tema porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre. Dios te llama por tu nombre. Dios me ha llamado por mi nombre. Por eso existimos. Recuérdense de ese llamado de la nada al ser. Del no ser al ser, al existir, a la vida. Dios te ha llamado y te ha consagrado, te ha apartado para Él. Dios me ha llamado y me ha consagrado y me ha apartado para Él. Dice, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Tú eres de Dios. Tú eres mía. Tú eres mío. Yeli Muñiz, Dios te dice, tú eres mía. Yo te he llamado, yo te he rescatado. Y a todos los que están ahí conectados. Digo Yeli porque ella apareció ahí ahora en este momento. Si atraviesa el río, yo estaré contigo. Aunque el agua te dé por encima de la boca o de la nariz, que tú sientas que te ahogue. Recuérdate, María Aucaquispi, recuérdate que aunque tú pases por ese río hondo de la vida y tú sientas que te ahoga, recuérdate que Pedro sintió lo mismo cuando se hundía caminando sobre las aguas. Sálvame, Señor, sálvame que me hundo. Y Jesús lo toma de la mano. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Porque tú eres de Él, tú eres para Él, Yudí la Antigua. Tú eres mío. Si atraviesa el río, yo estaré contigo. Y no te arrastrará la corriente de este mundo. No te arrastrará, sino que con ese yugo, cargando el yugo con Jesús, Jesús nos conduce hacia fuente tranquila del Salmo 23. Y el Espíritu Santo es el que nos guía hacia esa fuente tranquila, hacia ese pasto verde. Si pasa por medio de la llama, no te quemará. Ese calor de este mundo, ese desierto que sentimos quemar, ¿no? Que sentimos que tenemos una sed que no se calma con nada, solamente con la presencia de Dios. Y es Dios que nos está diciendo, Dios, yo te he creado, tú eres mío, tú me perteneces. Yo te he llamado, yo te he creado, te he consagrado. Esas palabras son serias, porque son palabras de vida eterna. No son palabras de un momento. No son una carta que se escribió por un ser humano que murió. Es el Dios de ayer, de hoy, de siempre. Hebreos 8:13. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, por la eternidad, Jaime la Antigua. Pues yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel tu servidor. Para rescatarte entregaría a Egipto, Utopia y Sabat en lugar tuyo, porque tú vales mucho a mis ojos y porque te he amado. Yo doy a cambio tuyo vidas humanas, por ti entregarías pueblo. Ay Dios, Padre Celestial, ¿te has dado cuenta de lo que Dios te ha dicho? Pero tomar en cuenta es vivir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Vuelvo a Mateo, dejémonos guiar por el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la promesa, el Paráclito, el Paráclito. Déjenme buscar otra vez. Vamos a darle fundamento. Dios pone esa palabra en mi corazón. Dios pone esa palabra en mi corazón para que la comparta contigo, para que nos demos cuenta. Quitemos ese espíritu de orfandad. Quitemos ese espíritu de orfandad de nuestra vida, que no somos huérfanos. Juan 14, el Evangelio según San Juan 14, en el versículo 16. Capítulo 14, versículo 16, Evangelio según San Juan. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, yo rogaré al Padre, y Él les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Padre Santo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. La Virgen está embarazada y dará a luz a un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, Isaías 7:14. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Ese nombre profético, de ese oráculo, de la voz del profeta hablando a través de Dios, de Dios hablando a través del profeta, nos dice a nosotros que Emmanuel será traducido al Dios con nosotros, Lisa Araujo, al Dios con nosotros, Dios contigo, Dios con tu familia, Dios en ti y tú en Él. Ay, Dios mío, y yo rogaré al Padre, 14:16 de Juan, yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecer siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y permanece en ustedes. Oigan, Janet, Magali Marte, oigan lo que nos dice Dios y a los demás, todos los que están ahí. El Espíritu de la verdad, ese protector, el Paráclito, que viene del griego abogado, defensor, protector. Déjenme hacer un paréntesis aquí.
vamos a cantar vamos a cantar un poquito de esta canción. Como yo le he dicho antes, yo no sé cantar, lo que pasa es que tengo la habilidad para aprenderme muchas canciones, pero tengo un hermano, Elías Sánchez, que canta muy bonito, María del Carmen Parrales, una joven, y por ahí anda Wilfredo Ortiz, Pablo Castro, Juan Carlos de Arcilla, y muchísimos siervos de Dios, que Dios le ha dado una voz bellísima, pero yo tengo que decirle algo a ustedes, porque leyendo esto, Dios me inspiró a cantar este pedacito de esta canción. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un pleito y todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Ese abogado eterno es el Paráclito. El Paráclito del griego quiere decir el que viene a estar junto a. Y ese junto a, nos lo dice la palabra, aquí dice, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanece en. Oigan, el sufijo con y en. No solamente es un espíritu que ni el universo puede contenerlo, que está siempre con nosotros, sino que está en nosotros. ¿Entendieron? ¿Entendiste, Juan? Yomari Montilla, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el Paráclito, ese abogado eterno. Hay que clamar en espíritu y en verdad, porque Él nunca nos abandona. Él nunca nos abandona. Por eso, Mateo 11:28, vuelvo, Dios quiere que esas palabras se queden como un himno, sonando en nuestro corazón, en nuestra vida de fe. Vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas. Suéltale esa carga a Jesús. Pero cuando te digo suéltale, no estoy diciendo que no tome el papel de hijos e hijas de Dios, porque tú y yo tenemos el Espíritu de Cristo. Hemos sido bautizados con el mismo Espíritu que descendió como en forma de paloma en el Jordán, para hacer esa prefiguración de nuestro bautismo en Jesucristo. De ello tenemos ese Espíritu de Dios. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesada carga, y yo los aliviaré. Carguen con mis yugos y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y su alma encontrarán descanso, pues mi yugo es fácil y es ligera mi carga. ¿Cómo aprendemos de Jesús? ¿Qué nos dice Filipenses? ¿Qué nos dice Filipenses en el capítulo 2? Versículo 5 y siguiente. Busquen el apunte. Anoten ahí, Magali y Marta. Anoten esa receta espiritual que Dios quiere que tú y yo tengamos en nuestro corazón. Para cuando nos venga esa hambre y esa sed de la vida, dice Jesús, el que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Eso es palabra de Jesús. La fuente inagotable de la vida, palabra de vida eterna. Jesús, fuente de agua viva. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí, Julio Capellán, jamás tendrá sed. Esa sed del mundo, esa hambre de la vanagloria y de la acumulación y de yo y de esto y de un ego desordenado. No. El que vive en Cristo, aprende de Cristo. Qué bonito, qué orgulloso se siente la madre y el padre. Ay, pero ese niño tiene los mismos gestos del padre, camina igualito. A veces todos nos enojamos. No digas así, ay, si mi esposa oye que tú dijiste que esa muchacha es igualita a mí. Ay. No, prepárate para lo que tú vas a escuchar. Oiga, que como dice San Francisco de Asís, habla de Cristo solamente cuando te pregunten por Cristo. Pero vive todos los días que alguien te pregunte por Cristo. Oiga pero ese niño camina igualito al papá, habla igualito al papá, tiene lo mismo gesto del papá. ¿Se imagina, Jaime el Antiguo, Yomari, que esa niña, pero cómo cómo se refleja Dios en esa persona? Mira, actúa como todo un cristiano. Pedro quiso negar a Jesús tantas veces, pero estaba tan empapado de la gracia de Jesús que en una le dijeron, no lo niegues, que tu forma de hablar te delata. De lo que está lleno tu corazón habla la boca. No lo conozco, pero Pedro conoció a Jesús. Y en esos momentos de querer negar en la vida lo que Dios ha puesto en nosotros, hay algo en nosotros que nos identifica. Porque el bautismo es ese carnet de identidad como hijos e hijas de Dios. ¿Cómo aprendemos nosotros de Jesús? Bueno, en Filipenses, de muchas maneras, pero en la palabra, ¿no? Estamos dejándonos guiar por la palabra de vida eterna, camino, verdad y vida. Dice en Filipenses 2, la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, voy a leer del 5 al 7. Pero ustedes tienen la libertad y tenemos la gracia, la dicha, la bendición de que esas palabras se escribieron para nosotros y que podemos alimentarnos de ellas todos los días. Tengan unos con otros los mismos sentimientos. Usted y yo tenemos que tener unos con otros, uno con otro,
familia, amigos, enemigos que no debemos de tener, pero sabes que a veces no le caemos muy bien a alguna gente, pero nos llama a Dios a hacer también, a darle de comer, a darle de beber a esa gente para que sean brasas encendidas que se le pongan en su cabeza. ¿Es fácil? No, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron con Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Él, Cristo, compartía la naturaleza divina. Dios, igual a Dios por propio derecho, no porque alguien se lo dio, porque Dios, propio derecho. Sin embargo, se redujo a nada. Esa palabra suena fuerte en estos tiempos, ¿no? No te rebajes, no te dejes humillar. No, eso no es así. Tú tienes que hacerle ver que tú eres un hombre, que tú eres una mujer. Dice, él compartía la naturaleza divina, Filipenses 2:6, al igual a Dios por propio derecho. Sin embargo, se redujo a la nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, encontrándose en la condición humana. Estamos hablando de Jesús. Voy a seguir en el versículo 8. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Miren, hermano y hermana, usted y yo nos llamamos cristianos porque hemos sido bautizados, injertados con Cristo, revestidos de Cristo. No por un título de universidad, no porque sabemos mucho, sino porque tenemos que vivir a imagen y semejanza de Jesús. Creemos en Jesús. Tenemos que vivir como Jesús, tratar siempre de vivir como Jesús. Jesús, siendo Dios, se hizo siervo. Un siervo, ¿sabe qué es un siervo? Un siervo es un animalito que ni a oveja llega porque es con una ternura y una fragilidad. Claro que en esa ternura transpira la ternura del amor de Dios, la mansedumbre. Sean mansos y humildes de corazón y encontrarán paz en su alma, semejante al mío. Dice la palabra de Dios. Tener uno con otro esos mismos sentimientos que tuvimos con Cristo Jesús. Pero Jesús, siendo el primero, se hizo el último. Tomó la fila de pecador sin ser pecador, porque se hizo en todo igual a nosotros, siendo Dios, excepto en el pecado. Por eso Juan el Bautista dice, no, yo no puedo bautizarte a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Jesús nos enseña a obedecer. Jesús nos enseña a obedecer. No, Juan, hagamos según el mandato de Dios para que se cumpla la voluntad. Juan entendió y aceptó. Tomó la fila del pecador sin ser pecador. ¿Sabe quién iba ahí en ese lugar donde se puso Jesús? Yo. Si tú quieres, yo sé que tú lo vas a hacer. Como hija sellada de Dios, si tú quieres también, si no, ahí iba yo también, ahí iba yo. Él tomó mi lugar. Porque yo no tenía para pagar esa deuda. Porque Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Para que tú y yo con su pobreza fuéramos ricos. No nació en un palacio. Los reyes magos fueron a buscarlo donde Herodes, se le perdió la estrella. Cuando buscamos a Dios en las cosas de este mundo, en el poder de este mundo, en la riqueza de este mundo, se nos pierde. ¿Por qué se esconde? No, porque ponemos un muro. Nos creamos dioses a nuestra imagen, a nuestra manera. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Ya lo escuchamos, ¿no? Pensemos en la pobreza de Jesús. ¿A dónde llega? Ahora, yo no estoy diciendo que seamos mediocres en la vida, que no arañemos los sueños. Es que no aplastemos para poder llegar a algo, pero también que eso que tú y yo queremos lograr no nos quite la gracia. No eche la gracia que Dios pone en nosotros en saco roto, porque vivimos más empeñados, dice el Evangelio, en el cuerpo que en la ropa que en el cuerpo, y en el alimento más que la vida. Pero Dios alimenta a las aves y a las flores del campo, y nosotros valemos que todas las flores y las aves del campo. Y hasta los cabellos de nuestras cabezas lo tiene contado. Ese Jesús se redujo a la nada. Entonces aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, carguen con mi yugo, encontrarán descanso en su alma. ¿Cómo descansamos nosotros en esta vida? Imitando a Cristo. ¿Cómo lo imitamos? ¿Con nuestra propia fuerza? No. Tenemos que poner nuestra voluntad y nuestro albedrío depositado en la voluntad de Dios, en el Espíritu Santo, manifestado en Cristo Jesús, el modelo de vida eterna. El que viene a decirnos, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ese es Jesús. El que nos dice, el que abraza al que lo abraza, el que saluda al que lo saluda, el que le da al que le da, el que sonríe al que le sonríe. Eso no tiene mérito, eso lo hace el más de los pecadores. Ora por tus enemigos, intercede por los que te persiguen. La palabrita.
Pero podemos nosotros negociar. Digo en el aspecto espiritual, no se negocia esto, ¿no? El momento de los años que tenemos acá, aferrado a un rencor, a un celo, a un egoísmo, con la vida eterna. No, no. Pidámosle a Dios la gracia, que Él nos la da. Porque si Él nos está ordenando hacer algo, no es un yugo que no podamos llevar, porque la misma palabra dice que Dios no permite una cruz más pesada de la que podamos cargar, pero tampoco nos permite llegar más lejos de donde su gracia nos puede alcanzar. Miren, como católico cristiano, y si tú no eres católico cristiano, te amo en Cristo Jesús. Y te lo digo de corazón. Te lo digo de corazón. Si tú no practicas una fe católica cristiana, déjame decirte que yo en el amor de Dios te amo. Porque si yo no lo hago, entonces soy un mentiroso. Si yo digo que amo a Dios y no te amo a ti, entonces soy un mentiroso. Porque a Dios yo no lo puedo ver, pero a ti te puedo ver. Y en ti puedo ver a Dios. Entonces tengo que amarte para ese Dios que vive en ti se convierte en un amor, en una unión perfecta de Dios con nosotros, de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces nosotros como católicos cristianos, después de la resurrección, durante 40 días, celebramos lo que llamamos la Pascua. Primero octava de Pascua, después los domingos de Pascua, y nos encontramos con ese evento que llamamos la ascensión del Señor a los cielos. Y eso es palabra de Dios, por eso te digo que voy a proclamar palabra de Dios. Ya casi estamos terminando, para que no se me desesperen. Ojalá que nuestra vida sea siempre estar en esa comunión con Dios, pero yo sé que tenemos que hacer otras cosas que son de la responsabilidad que Dios pone en nuestra vida, en nuestros hogares y en muchos lugares diferentes, ¿no? Dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, del 3 en adelante voy a leer. Miren lo que nos dice la palabra, y va a haber una pregunta para ti y para mí, y tenemos que responder con honestidad y con sinceridad, porque esa respuesta con honestidad y con sinceridad le va a permitir a Dios y nos va a conceder gracia de que eso cambie en nosotros. Depende de la respuesta que demos. Voy a proclamar lo que Dios ha puesto en mi corazón para que tú y yo lo vivamos. De hecho, hablando de Jesús, después de resucitado, se presentó a ellos después de su pasión y le dio numerosas pruebas de que vivía durante 40 días. Se dejó ver por ellos y le habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaban reunidos con ellos, le dijo, en esta ocasión me está diciendo Jesús, que no se alejaran de Jerusalén, no te alejes de mi presencia, no te alejes de mi presencia, y que esperaran lo que el Padre había prometido. El Padre nos ha prometido algo que ya tú y yo tenemos, que es el Espíritu Santo. Y Jesús nos lo está recordando acá. Juan bautizó con el agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hablando del bautismo apostólico, del colegio apostólico. Pero ese mismo bautismo de Pentecostés es el bautismo que se vive en la pila bautismal del templo. De donde nacen, de ese útero, del vientre del templo, donde nacen los nuevos hijas e hijas de Dios. Los que estaban presentes le preguntaron al Señor, preguntémoslo nosotros, ¿es ahora cuando va a restablecer el reino de Israel? Jesús les respondió, no les corresponde a ustedes, a nosotros, hermanos, no nos corresponde conocer los tiempos ni las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir, pero recibirán la fuerza. A lo que eso se cumple, usted y yo tenemos una fuerza y tenemos un consuelo, un abogado, un protector, un defensor, que no solamente nos consuela, sino que nos da la fuerza para nosotros llevar a cabo ese plan de salvación de Dios a través de nosotros, aunque sea larga la espera. Dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mi testigo, testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús se fue arrebatado de sus ojos y una nube lo ocultó de su vista, ese Espíritu Santo, ¿no? Ellos seguían mirando fijamente, dice la palabra, fijamente al cielo mientras se alejaba. Pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco. Esa voz del ángel de Dios que me está diciendo a ti, a mí ahora mismo. Amigos galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? ¿Qué hacen ustedes distraídos? ¿Qué hacen con la mirada tan fija en algo? Este Jesús que le ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Tenemos que tener cuidado porque podemos entrar en esa cultura del judaísmo, de ese pensar que Jesús no va a volver. Cuidado. Y si Jesús no ha vuelto en lo que nosotros, entonces vamos a Él, como quiera tenemos que estar preparados. Porque hay dos venidas, ¿no? Bueno, hay una venida que es definitiva, que es lo que llamamos la parucía, que es la venida de Jesús a nosotros, con la gloria de Dios Padre.
Pero hay una segunda venida, que es una pequeña venida, que es la de nosotros yéndonos a Él, a lo que llamamos muerte, esa alma que va a Él. Hermano, Jesús ascendió al cielo. Pregunta para ustedes y para mí. En tu vida, ¿a dónde ha ascendido Jesús? En tu humanidad. ¿Sigue siendo Jesús el traje de ocasiones? ¿Sigue siendo Jesús el plato del buffet de un restaurante que seleccionamos? ¿Sigue siendo Jesús la nana, el que cuida a la familia? Cuida a mis hijos, cuida esto, cuida aquello. ¿Sigue siendo Jesús la pirina en el botiquín cuando me duele la cabeza? ¿A dónde ha ascendido Jesús? Porque va a depender de ti y de mí. ¿A dónde asciende Jesús en nuestra vida? Él ascendió al cielo, pero en esa ascensión envió su Espíritu. Estaré con ustedes y en ustedes. Ya lo leímos en Juan 14, 16 y siguiente. Pero ¿a dónde ascendió Jesús en nuestra vida? ¿A dónde ascendió en tu vida? ¿A dónde ha ascendido Jesús en este momento? En este momento de crisis, en todos los momentos de nuestra... ¿A dónde ha ascendido Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde hemos puesto a Jesús? Es una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos con seriedad, con profundidad, ahora mismo, ahora. No pasar de hoy. Y como odiamos, como tenemos diferencias, como hablamos, como respondemos, entonces nos daremos cuenta dónde ha ascendido Jesús en nuestra vida. Porque tenemos que ser sinceros con Dios. Yo no estoy haciendo señalamiento de que alguno de ustedes esté viviendo este momento. Dios lo sabe. Y ustedes también. Yo lo sé. Y Dios también. ¿A dónde ascendió Jesús en tu vida? ¿A dónde ha ascendido Jesús? ¿Cuál es el rango que Jesús ha tomado en tu vida? Porque tú le has dado ese ascenso a Jesús en tu vida. ¿En qué fila de tu vida? ¿En qué escalón? De tu parte humana, de tu naturaleza. Yo estoy hablando de mí también. No estoy hablando de ustedes solamente. No, cuidadito. Si yo por predicar la verdad me condeno a mí mismo pensando que la verdad es para los demás y no para mí. Porque el único justo es Cristo, el único justo es Dios. Pero ponte a pensar, hermano, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en tu andar diario. ¿Dónde ascendió Jesús en tu vida? ¿Dónde ha ascendido Jesús en tu vida? Juan, ¿dónde ha ascendido Jesús en tu vida? Es necesario, Juan, que tú disminuyas para que Cristo crezca. Es necesario, hermana y hermano, que tu humanidad, tu parte pecaminosa, la concupiscencia, disminuya, mengüe, para que Cristo sea una luna llena y nueva en nuestra vida, de luz aún en la oscuridad. Es un mensaje que Dios quería poner en nuestro corazón. Sobre todo, déjame decirte, y te lo digo con la firmeza que Dios pone en mi corazón para decirte estas palabras, no como algo que te suene bonito. Dios te ama con un amor inmenso, un amor infinito y un amor incondicional. Nunca dudes del amor de Dios. Nunca dudes del amor de Dios. Nunca. En el momento más bajo de tu vida, nunca dudes de Dios, porque ahí, en esa profundidad del dolor, del sufrimiento, hay algo que diríamos que es una catapulta, para hablar humanamente, que es el Espíritu de Dios, que te levanta muy por encima de la condición en la que tú vivías. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso en su vida, en su alma. Tendrán descanso en su vida, en su alma. Vamos a finalizar con esta palabra para entrar en oración y vamos a tomar el ejemplo de nuestra Madre María. Bendito sea Dios. Vámonos al Evangelio según San Lucas 11:27 ya para entrar en la oración. Evangelio según San Lucas 11:27. Anótenlo por ahí para que ahorita escudriñen un poquito durante el día, durante la semana. Aquí dice, a usted y a mí, vamos a entrar en oración. No quiero alargarme mucho, para que sea un mensaje que podamos nosotros degustar y volver a escuchar y compartir esto con todos, con todo nuestro contacto. No está hablando Dios, no está hablando usted. Nosotros somos la voz, pero quien habla es Cristo, que es la palabra de vida eterna, palabra que todo lo llena. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo que vive en mí si vivimos en la palabra. Así usted lo puede decir, y todo el que vive según la palabra, porque Cristo dice, ya no soy yo el que vivo, sino Cristo que vive en mí. Dice Lucas 11:27. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y les dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó,
Felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Aunque algunos que no están muy de acuerdo con lo que es María para el plan de salvación, distanciándose de la palabra, dicen que Jesús ahí como que menospreció a su madre, es muy por el contrario, está resaltando que felices son los que escuchan la palabra y la observan. Y es María la que escucha la palabra de Dios en el ángel Gabriel, la observa y la vive toda su vida. La humilde esclava del Señor. Pero también a ti y a mí la palabra nos llama felices cuando escuchamos la palabra de Dios y la observamos. Observar en la palabra de Dios es mirarse dentro, desde dentro. Es mirarse, dejarse mirar por la palabra desde adentro y darnos cuenta qué tanto vivimos la palabra, porque de vivir la palabra de Dios va a depender nuestra felicidad. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Cada uno de ustedes que están ahí en el rinconcito de bendiciones y mi persona que estamos aquí escuchando palabra de Dios y la estamos observando, nos llamamos felices porque Dios está con nosotros. Alégrate, mujer llena de gracia, que el Señor está contigo. Alégrate, hijo de Dios. Alégrate, hombre, que el Señor está contigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar. Entrega todo a Dios. Pon tus manos así donde tú estás. Y de tu mente saca todo lo que te estorba. Ponla así, ponlo así. Así, pon tus dos manos así y llénala de todo lo que tú sabes que no le agrada a Dios. Que te quite esa alegría, que te quite esa paz de vivir la plenitud, de ser una hija y un hijo de Dios, que lo somos. Con confianza, con fe, no tenga miedo. Deposita todo ahí, todo. Y Jesús está pasando por aquí en este momento. Jesús está pasando, pero no es un paso de largo, es un paso que transforma. Entrega todo, no solamente lo tuyo, lo de tu familia, lo de tu hogar. Ponlo en tus manos. ¿Y sabe quién viene con Jesús ahí? Nuestra Madre María Santísima. Y trae una canasta que ella, en esa canasta va a depositar todas nuestras peticiones. Y va a ir con ese corazón transformador de esa Madre María, de esa mujer de poca palabra y de muchas obras. Y va a hacer lo mismo que en la boda de Caná. Le va a presentar a su hijo y le va a decir: mira la necesidad de tu hija, de tu hijo, en ese rinconcito de bendiciones, cómo se reúnen con ese corazón contrito y humillado, abierto, que quieren rebosarse de tu amor y de tu gracia. Y dale gracias a Dios, hermana. Dale gracias a Dios, hermano, porque el mismo Jesús nos confirma en la palabra. El mismo Pablo dice: hay más gracia en dar que en recibir, pero también nos dice: Dios tiene más para darnos que lo que le pedimos. Por eso nunca te canses de dar gracia en toda la oración y en toda súplica. Siempre, hermano y hermana, agreguemos la acción de gracia. No es lo larga que sea la oración, sino la intimidad que hay en nosotros con ella, con Él, con nuestra Madre, con el Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, clamamos tu presencia, clamamos tu fuerza, clamamos tu sangre para que limpie y purifique nuestras vidas. Gracias, Señor, por este momento que es un momento eterno. Gracias, Señor, porque en este momento se han escrito en el libro de la vida nuestro nombre. Gracias, Señor, porque al igual que María podemos decir: el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Grande es su nombre y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación todos los días de su vida. Cristo te ama y yo también. Vive la alegría del cristiano. Vive la alegría de Cristo. Recuérdate que tú y yo no pertenecemos a un momento ni a una circunstancia. Pertenecemos al plan eterno de Dios y estamos en la eternidad, porque a eso vino Jesús, a darnos vida y vida en abundancia. Si te va a afligir, no te aflijas por mucho tiempo. Si va a llorar, no llores por mucho tiempo. Recuerda que Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro en Juan 11:35. Pero en Juan 11:41 Jesús levantó la mirada al cielo y dijo: te doy gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Digo que tú siempre me escuchas para que ellos crean. Tú siempre me escuchas. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Y ese Dios siempre nos escucha con un corazón lleno de amor. Dios te bendiga grandemente. Cristo te ama y yo también, no me canso de decírtelo. Ese es el amor de Dios. Así que comparte este mensaje.
no lo hagas solamente tuyo, hagamos como María, vayamos presurosos hacia esas personas, hacia esos hermanos que quieren, que necesitan escuchar ese saludo del Espíritu Santo, para que ellos se llenen de alegría, se llenen de gozo, se llenen de esperanza. Y mañana estaré en Instagram con el hermano Francisco Peña en la sección de combustible espiritual. Mañana estaré poniendo la información en Facebook y en WhatsApp para que estemos al pendiente de eso. Así que un abrazo en Cristo Jesús. Y lo que le he dicho siempre, por aquí, por esta tierra, somos peregrinos. El día que ustedes no me vuelvan a ver en este rinconcito de bendiciones o caminando por ahí llevando la buena nueva, fue el que ya el Padre me mandó a buscar. Y qué lugar tan bonito, donde Jesús fue a preparar una habitación para cada uno de nosotros, para que donde Él esté, también nosotros estemos con Él. Paz en Cristo Jesús.